Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos acá reunidos porque hoy día 29 de noviembre se realizó la primera prueba PAES de M2, así que ahora estoy junto a 9 de mis alumnos y alumnas. A lo largo del video se nos van a ir incorporando otros más para que comentemos lo que fue esta primera experiencia PAES, que hemos escuchado. Yo personalmente he visto en DEMRE, he visto varios comentarios buenos, varios comentarios malos, pero sin duda la conclusión principal que yo les quiero comentar es que esta era una prueba que primero que todo no era algo que en 2 meses se podía digerir. De hecho, siempre yo comenté que M2 iba a ser una prueba dura, súper dura, desde que la directora del TEMRA a nosotros nos dijo que la PDT era como una M1,5, o sea, que la prueba de mañana miércoles iba a estar más fácil que la PDT y que la prueba de hoy iba a estar más difícil, y así fue. He escuchado también comentarios de que estaba a nivel universitario, de que no respetaron el temario. Eso no fue así. Simplemente había que saber analizar correctamente las preguntas. Bien, así que no sé con qué impresión se quedan. ¿Alguien quiere hacer algún comentario acerca de esta prueba? ¿Sí? ¿Quiere comentar algo? Profe, Dígame, don José. eh, yo creo que hay que esperar a lo que se vea mañana con la M1 para ver si realmente existe ese contraste entre la M1 y la M2. Yo creo que sí, pero hay que ver primero. ¿A qué te refieres con ese contraste? Como que la M1 va a ser una prueba para gente que no es tan matemática, que quiere entrar a una carrera que quizás no requiere tanta matemática, y, ¿Mm? Sí, y la justamente. M2 para carreras científicas como ingeniería o cosas así. Justamente, esa fue la intención por la cual se separaron estas dos pruebas. La intención justamente era de diferenciar a alguien que yo necesito que tenga un pensamiento más matemático versus una prueba más transversal, que es como yo creo que va a ser la M1. Daniel, ¿tú querías hacer algún comentario? No, sí, profe, era más que nada reafirmar lo que decía, que igual para esta prueba hay que prepararse. La encuentro totalmente diferente, por ejemplo, a la PDT. Claro, O sea, no había que llegar y hacerla. Había que leer bien, había que analizar mucho. Como que no había muchas cosas que aprenderse de memoria, sino que a hacer. O sea, leer, interpretar y ejecutar lo que me están diciendo en los enunciados. Pero yo creo que lo importante hay que prepararse. No es como llegar y darle. Eso sí. exacto. Sí, ese es un comentario bien generalizado. Así que, bueno, vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Voy a compartir pantalla entonces. Ahí vamos a ir a... Bueno, a mí personalmente no me tocó esta forma, me tocó la forma 196, pero la estuve analizando y finalmente es lo mismo. Simplemente está en distinto orden. A ver, veamos qué tenemos acá. Primero, la pregunta número uno, algo que yo dije siempre que era súper importante saber, que era el tema de saber una definición por enunciado y esa ocuparla. Bien, así que lo que vamos a hacer acá justamente es ocupar esta definición que nos dice que la suma de los primeros números es n por n más un medio. Entonces, si ustedes se fijan, acá en el numerador, esto nos va a dar simplemente con el n, ¿cierto? Igual a 99, nos va a dar 99% sobre 2 según la definición del enunciado. Y acá en el denominador, fíjense, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con n igual a 50. Por lo tanto, acá nos quedaría 50 por 51 sobre 2. Acá, por supuesto, vamos a cancelar el 2 de manera inmediata. Multiplicamos y nos queda 99% sobre 50 por 51. Acá vamos a cancelar automáticamente este 2. Aquí nos queda 1, ¿cierto? Y nos va a quedar simplemente 99 por 2 sobre 51. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que el 99 con el 51 lo podemos simplificar, ¿cierto? Nos va a quedar 33 sobre 17. Y acá entonces nos daría 66 sobre 17, que sería la alternativa A. No sé si alguien tiene algún comentario de esa, o está todo bien. Simplemente era aplicar lo que decía. ¿Mm? A ver, vamos con la siguiente. A mí esta me acuerdo que me tocó como la pregunta 4. Dice, acá, súper importante, la número 2. ¿Se acuerdan lo que yo les decía en clase? La de el restar. Restar un negativo que al final terminaba sumándose. ¿Se acuerdan? De hecho, en la primera clase muchos lo hice caer con la temperatura mínima va a ser menos 30 grados
bajo cero y le preguntaba si iba a ser frío o calor. Al producto entre 3 y menos 3 se le resta el producto entre 5 y menos 5. Entonces, fíjense que esto nos queda menos 9, y ahí este menos con menos queda más, ¿cierto? 25, que nos queda 16. Que sería la C. ¿Sí? ¿Algún comentario con eso, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vámonos a la pregunta 3. Esta pregunta la encontré súper interesante, ¿eh? Porque de partida nos dieron como dos datos en la misma pregunta, que era el tema de las raíces. Entonces, lo primero que yo personalmente hice fue darme cuenta que todas estas raíces tenían base 2. Entonces, yo primero las voy a sacar acá. Bueno, el p raíz de 2 queda como simplemente p raíz de 2. El raíz de 8, bueno, 2 raíz de 2 porque es 4 por 2, entonces nos queda 2q raíz de 2. Y el raíz de 18, ¿cierto? Como es 9 por 2, nos queda 3 raíz de 2, así que el r queda 3r raíz de 2. Y acá venía lo simpático, que era esta parte del enunciado, que nos decía que la suma de los números era menos 6. Yo por lo menos le hice de esta manera: n menos 1 más n más 1 es igual a menos 6. Sumamos los n, se van los 1, por lo tanto nos queda 3n igual a menos 6, así que el n vale menos 2. Y como el n vale menos 2, significa que este n menos 1 es el que nosotros bautizamos como p, este n es el que bautizamos como q, y este n más 1 es el que bautizamos como r. Por lo tanto, de acá el p nos quedaría menos 3 raíz de 2, ¿cierto? El 2q, como el q queda menos 2, quedaría que menos 4 raíz de 2. Y lo simpático de esto es que como el r valía menos 1, nos queda simplemente menos 3 raíz de 2, y ahí entonces podíamos nosotros automáticamente darnos cuenta que había una igualdad de S con S. Así que el P raíz de 2, fíjense, era exactamente igual al 3R, que era el R raíz de 18. Luego de eso, ¿qué es lo que pasaba? Este de acá era menos 4 raíz de 2, que por supuesto es más chico. Por lo tanto, quedaba de esta manera. Quedaba con el Q raíz de 8. Por lo tanto, en esta era la alternativa P. Yo por lo menos lo hice de esta manera. No sé si alguien aplicó alguna otra estrategia. ¿No? Profe, lo pude haber ingresado en vez de como poner por ejemplo, el P, sabía que valía como menos 3 y o sea, ponerlo como menos raíz de 9 por 2, 18. Sí, se podía, pero al ingresarlo, Matías, lo que iba a pasar es que los números te iban a quedar positivos, entonces tendrías que haberlo ordenado al revés después. Porque mientras más negativo eres, si lo ves en positivo como valor absoluto, te iba a dar al contrario, po. Claro, sí, sí, eso lo tuve en cuenta, ¿Sí? pero lo hice de esa forma, así como lo metí adentro y empecé ahí a resolver. Sí, sí. Tomando la consideración que tú dijiste, está perfecto. Sí, no pasa nada. Bien, vamos con la siguiente. ¿No les llamó la atención algo que estuviera mezclado números con geometría? Y que álgebra estuviera mezclado entre medio, que no hubiese sido, no hubiese estado tan disjunta la prueba, como estábamos acostumbrados. Sí, yo pensé que iban a mezclar la pregunta en un momento, no sé por qué, dije a lo mejor van a tirarla así mezclada, como en un momento no sé si, o sea, a mí me dijo que podían haber estado mezcladas. Exacto, exacto. Sí, yo tenía esa intuición de que podían hacernos esa maldad de mezclar todo. A ver, acá, bueno, una pregunta de texto largo, había que reconocer una formulita, pero si ustedes se fijan, acá lo importante de este enunciado era haberse dado cuenta que si el receptor duplica su distancia a la fuente, entonces ahora tendríamos exactamente lo mismo, esta intensidad que sería 100 sobre 2D, pero al cuadrado, ya que nos queda 100 por 4 por D al cuadrado, así que si ustedes lo sacan, nos quedaría un cuarto por 100 sobre D al cuadrado, que sería un cuarto simplemente por la intensidad, o sea, ¿cómo varía la intensidad del sonido? Pasa a ser un cuarto de la intensidad original. Me llamó la atención sí que hayan dicho pasa a ser un cuarto y no que hayan jugado con el en, es decir, que como disminuye en 3/4 partes, disminuye a su cuarta parte. Me llamó la atención que haya sido tan directa esta. ¿Bien? ¿Con la 4? ¿Sí? Seguimos. Vamos a la 5.
Yo no sé si esta pregunta era de álgebra o de números, pero estaba bien interesante. Decía, en una tienda un artículo costaba P y se rebajó en un 2%. Por lo tanto, acuérdense, la estructura algebraica que era fundamental. Como se rebajó en un 2%, esto quiere decir que ahora actualmente cuesta 98 sobre 100 por P. ¿Ya? En otra tienda el mismo artículo costaba P medios y se aumentó en un 1%, por lo tanto ahora cuesta 101% de 100 sobre P medios. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia del precio entre ambas tiendas después de realizar la rebaja y el aumento? Bueno, claramente lo que ahí marqué en rojo es mayor a lo otro, así que esto yo lo resté. Y acá lo que hice yo, para no marearme con números, simplemente amplifiqué por 2 la primera fracción y me quedó 196 sobre 200 por P, de tal manera trabajarlo un poquito más amigable de esta manera. De ahí resté nomás y acá nos dio, si ustedes se fijan, 196 menos 100, que sería 96 sobre 200p. Profe, 100, ¿Cómo? es 101. menos. Sí, 101. Muy bien, Flora, muchas gracias. ¿Entiendo? Entonces ahí simplemente nos quedó 196 menos 101 justamente para que me quedara de manera directa ahí. ¿Bien? O sea, yo por lo menos hice eso con la segunda fracción por el tema del denominador. O sea, en ningún momento, como siempre les dije en clase, el tema de simplificar es como un tema bien subjetivo. ¿Eh? A veces el simplificar incluso esconde los resultados. ¿Bien? Bien. Vamos con la número 6. ¿Qué pasó con la número 6? ¿Alguien quiere hacer algún comentario con esa? Había que sacar un patrón. Exacto. ¿Y ese patrón, Daniel? O sea, yo lo hice sacando las primeras potencias, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, y fui viendo cuál número se repetían. Claro, Y ahí me dio el resultado. claro. Creo que era 7, no me acuerdo. 7, exactamente. Porque si ustedes se fijan, todas las potencias de 5 terminan en 25. ¿Se fijan? Yo lo que hice por lo menos es llegar hasta acá, y ahí si ustedes se dan cuenta, no le apliqué tanta artillería matemática, sino que el dígito de las unidades, ¿cierto? Va a ser 5 y el dígito de las decenas va a ser 2, ahí 5 más 2 es 7. ¿Cierto? Todas terminan en 25. Porque todas quedan 5 por algo. ¿Sí? La encontré bien simpática esta pregunta. Bien ingeniosa. ¿Bien? Esta pregunta, la número 7, P racional distinto de 0, bueno, esa información es simplemente para no dividir por 0. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre a P elevado a M? A ver, lo que yo hice por lo menos acá fue descartar automáticamente la alternativa A, la alternativa B, por una cosa de lógica. Después vi la alternativa D y la descarté al tiro. O sea, 2 más M medio no es M. Y después con eso dije, bueno, igualmente, como estamos en la prueba, nunca se sabe, probémosle y acá había que simplemente restar los exponentes por propiedades de las potencias. Y nos queda 2m más 1 menos m menos 1, se cancelaba, nos queda 2m menos m, y ahí queda directo, p elevado a m. ¿Sí? O sea, yo por lo menos la vi así. No sé si alguien pasó por toda la alternativa, que también es válido. Pero eran bien descartables. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Sí? Bien. Esta pregunta. En nuestro último ensayo yo hice una muy parecida a esta. No, lo hice con 2 raíces, no con 3. A ver, yo les dije en clase que una de las cosas cuando no veían raíces cuadradas, o sea, al tiro, inmediatamente la definición de raíz. Entonces yo me acordé de mí mismo en la prueba y dije mismo, acá tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Porque veo la misma base y básicamente esto nos queda 3 elevado a un medio por 3 elevado a un tercio por 3 elevado a un quinto, y ahí me hice cargo solamente de las fracciones. Al tener entonces las fracciones un medio más un tercio más un quinto, entonces las sumamos rapidito, porque a diferencia de la prueba, ahí yo no tenía calculadora. Y ahora vamos a hacer un par de cálculos más rápido. Esto me daba 31 sobre 30. Y si ustedes se acuerdan, en el último ensayo les dije, cuando tengan esto, dense cuenta que ustedes pueden tratar de trabajar con la potencia de tal manera de separarla de alguna otra manera, porque esto nos da 31 sobre 30. Si ustedes vuelven a la definición de raíz, les da esto. Entonces,
la separé de esta manera. Cosa que me queda la raíz 30ª de 3 elevado a 30 por la raíz 30ª de 3. Y ahí nos queda 3 por la raíz 30ª de 3, dando que es la D. ¿Sí? Trabajo con raíces. ¿Todo ok, chiquillos? ¿Hasta el momento algún comentario? ¿Vamos bien? Sirvió mucho el último ensayo para resolver esta. Sí. Bien. Vamos con la siguiente, con la 9. A ver qué tenemos acá. Esta pregunta también está bien, estuvo bien simpática. Yo la vi, es como super net, la vi y me reí. Porque las alternativas estaban súper incómodas. Yo cuando la leí al principio dije, bueno, ¿qué tiene que ver esta cuestión? Pero después con calma, fíjense que como la raíz de 8 ya la habíamos visto arriba, que es 2 raíz de 2, entonces yo la enfoqué así, miren. 2 raíz de 2p más, como este 50, que sería 25 por 2, 5 raíz de 2 por c, yo factoricé por raíz de 2. A más 2b más 5c. Y acá, ojo, siempre un número racional. Y de acuerdo a las alternativas, la única manera que nos diera un número racional justamente era la c, ¿cierto? Cosa que quedara raíz de 2 por raíz de 2, para que fuera 2. Ahora, me llamó mucho la atención, no la alternativa A ni la B porque la saqué de inmediato, porque, bueno, básicamente esta quedaba 15 por 4, entonces ahí podía ser una buena pregunta para caer en el error, porque 15 por 4 es 60, entonces quedaría 2 raíz de 15, pero más que todo me llamó la atención esta. ¿Por qué? Porque si ustedes suman estas raíces, no estoy diciendo que esta sea la clave correcta, simplemente quiero hacer un pequeño comentario. Fíjense que ahí les queda, al sumar estas 3 raíces, les queda 7, 8 raíz de 2. Entonces era igual un importante como inductor al error. ¿Ya? Pero un pequeño comentario nomás. ¿Ya? Porque, fíjense, esto era A más B más C, había que notar esto de acá. Porque claro, porque ustedes me pueden decir raíz de 2 por 8 raíz de 2, claro que es racional, pero era A más B más C, no A más 2B más 5C. Así que también no había que masticarla mucho esta pregunta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos con la 10. Bueno, esta pregunta era simplemente leer. Acá les digo claramente que la alternativa correcta es la A, porque es un tema de cambio de base. Acá nos estaban mostrando cómo se hace el cálculo en calculadora, valga la redundancia, pero básicamente lo que había que hacer con esto era simplemente decir que para calcular esto en calculadora hay que notar esto, porque las calculadoras siempre calculan en base 10. Bueno, actualmente las calculadoras calculan cualquier base, pero esto es lo que había que hacer, había que digitar esto. ¿Cierto? Y esa es una pregunta bien, una pregunta candy, como les digo yo. Esta pregunta me sacó caras verdes. A mí personalmente me hizo rabiar harto, porque esta pregunta tenía una trampa. Y yo creo que la trampa venía de lo siguiente, porque si nosotros notamos, ¿ok? Estos volúmenes tenían una altura en común, y esa altura en común que era Z, que era la arista de la cara basal, ¿cierto? Era 5, esa altura en común. Esa altura en común era 5. Por lo tanto, independiente cuál fuera, el volumen siempre era volumen B y la arista de la cara basal vale Z. Z al cuadrado por 5. Esta era la expresión que había que deducir de esta tablita, con la información que nos dieron. Y después, bueno, yo empecé a descartar acá simplemente, porque Z al cuadrado sobre B, si lo pasan para allá, Z al cuadrado sobre B no les da 5, les da un quinto. Descarté. Después la B, bueno, claramente acá no, porque les queda que el Z al cuadrado es B sobre 5, así que no calza la raíz. Y esta la encontré bien simpática porque esta es la correcta, la C, porque era logaritmo en base Z de B sobre 5. Y si yo reemplazo la formulita que encontramos acá, nos queda Z al cuadrado por 5 sobre 5, se cancela, y nos queda logaritmo en base Z de Z al cuadrado, que nos queda 2 por logaritmo en base Z de Z, que es 1. Y ahí nos da simplemente 2. Encontré bien interesante esta pregunta. Había que deducir como una formulita. ¿Sí? No sé si alguien la vio de otra manera, chiquillos, así que ofrezco la palabra en este caso. Esta pregunta está bonita para comentarla. No sé si alguien quiere decir algo. Profe,
Yo la hice así igual, pero la hice así después de leer varias veces la pregunta porque me fijé en detalles. Po. Por ejemplo, había que fijarse que el prisma tenía base cuadrada, que tenía la misma altura. Como que me mareó al verla primero, pero después leyendo bien lo que me estaban dando, la hice como la hizo usted. Po. Y ahí me acordé del que usted siempre decía, todo sirve, Claro, todo sirve. todo sirve. Sí, justamente, de hecho yo tampoco la hice la primera, yo la leí y dije, no, qué lata. Seguí con otras nomás, para despejarme, porque ya venía de tanto calculito arriba que el tema del análisis como que me iba a complicar un poquitito. Pero sí, o sea, yo también no la hice al tiro. La hice ya con una segunda lectura. Bien. Vamos con la 12, que también era el logaritmo, simplemente propiedad. Acá yo lo que hice fue escribir logaritmo de 10 más logaritmo de p elevado a 3, ¿cierto? Esto vale 1, bajo el 3, 3 por logaritmo de p, 1 más 3 por q. ¿Sí? No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Separar nomás logaritmo. ¿Sí? Bien mecánica esa pregunta. Esta pregunta también me gustó. Me gustó porque era bien interesante el tema de las potencias. Acuérdense, lo que yo siempre les dije en clase, no calculen nada. De hecho, el que se metió a calcular acá se fue, pero por el lado más pedregoso que podría tener esta pregunta. Porque de partida me están hablando de la diferencia de magnitudes, y la magnitud era una letra, una variable que estaba metida entre medio. Entonces, yo lo primero que hice fue tomar esta expresión y despejar el m. Entonces, al despejar el m, me va a quedar logaritmo de e menos 11,8 sobre 1,5. Ese era el m. Y luego, con las dos magnitudes, entonces saca la diferencia. Con esa, que nos quedaría logaritmo de 10 elevado a 25 menos 11,8 sobre 1,5. Ya esto, entonces, como nos están preguntando por la diferencia, menos con la otra magnitud de 10 elevado a 19, que nos quedaría logaritmo de 10 elevado a 19 menos 11,8 sobre 1,5. Y de ahí, bueno, después hacia abajo bajamos el 25, que es el logaritmo de 10 nomás. 25 menos 11,8 sobre 1,5 menos, fíjense, 19 menos 11,8 sobre 1,5. Si ustedes se dan cuenta, se fijan que el 1,8 es completamente irrelevante, es súper irrelevante, no sirve de nada. Porque después cuando aplican eso, siempre calcular sin calcular, se cancela. Entonces simplemente el problema se reduce a ser 25 menos 19 sobre 1,5, que es 3 sobre 2, y 25 menos 19 es 6, y 6 sobre 3 sobre 2, y nos queda, bueno, partido en 1, nos quedaría 6 por 2 sobre 3, ¿cierto? 1, 2, y nos da 4. ¿Sí? Por eso le decía, y también consejo para que lo apliquen mañana, chiquillos, no calculen, arrastren, traten de hacer la mayor cantidad de arrastre posible en los ejercicios, porque de repente, ahora, este número podría haber sido cualquier número, ¿ah? Podría haber sido 13,147 raíz de no sé qué cosa elevado a pi más 5, da lo mismo, se iba a cancelar, ¿ya? Así que cuidado, cuando sean números incómodos, no le tengan miedo a los números incómodos, porque pasan estas cosas. E insisto, acá era fundamental el darse cuenta, chiquillos, que el número se cancelaba. Así que aquel que se metió a hacer 25 menos 11,18, ahí se fue por el camino más pedregoso. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario hasta ahora? ¿No? Ya, acá nos vamos a álgebra. ¿Alguien me puede decir, o si están de acuerdo conmigo, que esta pregunta era un producto notable sumamente escondido? Apoyo eso, ¿Sí? ¿Por qué? sí, totalmente. Porque al final, o sea, al final te queda como un cuadrado binomio en el que solamente tenías como que completarlo. O Exacto. sea, Bien, Benja. Bien. Entonces tenemos dos cuadrados de lado A y X centímetros. Da lo mismo quién es más grande, quién es más chico. Acá, ¿cuándo quedaba esto? Y como tienen la diagonal en común, ya, imagínense qué pasa por el centro, ¿ya? Ah.
después había que hacer esto. Ustedes saben que yo soy súper de mono. Este es el cuadrado del lado A, así que este es A al cuadrado, este es el cuadrado del lado X, se mueve con un cuadrado, X al cuadrado, y como son cuadrados, este cuadradito que quedó acá, S y S, era A por X, y este era A por X. Por lo tanto, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la menor área en centímetros cuadrados que hay que agregar para construir un cuadrado que contenga a los dos cuadrados? Bueno, 2ax. La famosa demostración del cuadrado de binomio de manera algebraica. ¿Bien? ¿Está bien simpática la pregunta? Bien, bien chora. Bueno, la 15. Esta pregunta también, yo la llegué comentando. Yo dije, considera la ecuación. Y yo dije, cuando la leí, mis alumnos y alumnas en este momento deben estar pensando, ¿qué pensé? Daniel se ríe nomás. Ecuación en X. Exacto, exacto. ¿Quién es la incógnita? Po? ¿Y quién era la incógnita? Era P. Era P, exacto, Benja. Era P. Rara. ¿Se acuerdan que yo en clase los molesté harto? ¿Y de dónde sacó usted el incógnita, que era la incógnita? A ver, veamos. Miren, el X para allá nos queda X, el 1 para allá nos queda -1, el P para allá nos queda 2P, dividimos. Y acá yo no me estresé, ¿ah? Yo no me estresé en ningún momento, yo simplemente me puse a reemplazar. ¿Cuál es el menor valor que puede tomar X para que P sea un número entero positivo? O sea, no... 0 no puede ser, 1 no puede ser porque queda 0, ¿cierto? Porque quiero que el P sea positivo, y el 2 menos 1 me da un medio, y yo por descarte llegué a la D. 3 menos 1 es 2, 2 partido en 2 es 1, y sería. No le di más vuelta. ¿Cierto? ¿Bien? Vamos a la otra. Dice, esta pregunta. Infernal la pregunta. Profe, perdón. Sí, ¿Esta puede ser pilotaje? Porque yo la odié. es que yo creo Yo que no. también la vi. Yo creo que no solo tú. Porque acá... Sí, sí. ¿Quién más la odió? Yo. Yo también. Pero, bueno, yo me incluyo al grupo. Mil vueltas, profe, 1000 vueltas. Yo me incluyo al grupo porque también la encontré súper desagradable. Súper desagradable. Sí, a ver, tratando de contestar a tu pregunta, desde mi experiencia, yo creo que sí, es muy probable que esta pregunta sea pilotaje. Y había otra también que yo la consideraría pilotaje, que era la de los ángulos. Porque esa pregunta siento que no estaba en el temario. Menos mal que nosotros vimos el tema de la Z. Pero, a ver, ¿cómo la hice yo, chiquillos? El ángulo BAD, que valía 2x más 10, y el ángulo el CBA, x más 20, yo pensé lo siguiente, porque más encima el dibujo estaba al revés de lo que nos pedían. O sea, era como... Porque en el fondo, lo que nos pedían era esto. Y yo, personalmente, lo hice al lado, con todas las letras, repliqué la figura. L1, L2, semiplano 2, A, B. Yo dije, bueno, o sea, a ver, si este ángulo vale 2x más 10 y x más 20, entonces yo lo que tengo que pedir para que se cumpla eso es que el triángulo se me cierre arriba. Entonces lo que yo pedí es que 2x más 10 más x más 20 fuera mayor que 180. Para que el triángulo no se me cierre. ¿Sí? Ahí lo hice al revés. Para que el triángulo se me lograra así, algo así. Entonces como este vale 2x más 10 y este x más 20, justamente yo pedí que la suma de esos ángulos fuera mayor que 180. Y eso se me ocurrió, ¿saben por qué? Porque hice el dibujo entendiendo que el DEMRE, porque es un pillín el DEMRE, no había dado la figura contraria para que la intersección fuera en el semiplano 1, no en el semiplano 2. Y acá, 3x más 30 mayor que 180, 3x mayor que 150, así que el x es mayor que 50. Ya.
Problema número 1 superado, por lo tanto descarté la C, la D y la E. El tema es cómo se descartaba la otra. Yo marqué la B y no la A solamente porque dije que no podía ser un valor cualquiera mayor que 50, porque si no la recta lo que iba a hacer era, podía empezar a girar. Y yo quería asegurar que se intersectara ahí. Entonces, yo dije, bueno, no puede ser 85, por lo tanto, lo que yo quiero es que el 2x más 10 y el x más 20 sean distintos. Por lo tanto, fíjense, y con esto yo no llegué a nada, el x no puede ser 10, bueno, ya lo había dicho. Entonces yo dije, bueno, me voy por otro lado. Y el otro lado que tomé es, bueno, supongamos que el 2x más 10 no puede ser 90. El x no puede ser 45. Y ahí me empecé a dar un loop infinito de posibles cálculos. Así que mi único razonamiento para marcar la B y no la A es que no podía ser cualquier valor mayor que 50, porque si no iba a pasar que la recta iba a empezar a hacer esto. Ese fue mi razonamiento. No sé si alguien quiere hacer algo más. ¿Quiere aportar alguna otra cosita? Profe, yo puse la B de Bernardo nomás, nada más. Así mismo. Yo puse la B, pero no supe por qué. O sea, yo descarté la C, la D y la E por lo mismo, porque llegué a lo mismo del X más de 50. Ajá. O no, el infinito, no sé. No, cualquier número después dije, no puede ser. Claro. Y la B. La B de Bernardo. Bueno, veamos qué dice el DEMRE cuando publique las claves. Pero sí, parece que todos coincidimos en la B. Oiga, vamos a esta. Esta. O sea, yo creo que ustedes están curtidos con esta pregunta. En mi ensayo los dejé peritos en este tipo de sistema, ¿no? El famoso sistema de independencia. Entonces, Diego paga una compra de C pesos con 35 monedas, M es la cantidad de monedas de A, N es la cantidad de monedas de B. Entonces, la primera ecuación que salta a la vista es que M más N tiene que ser 35, eso automáticamente nos descarta la A y la B. Luego, era bastante lógica, A por M, ¿cierto? Más B por N era C. Así que la C es la correcta, ¿cierto? Una ecuación para la cantidad y otra ecuación para el dinero, ¿no? ¿Mm? Sí, está bien directita esa pregunta. Vamos a esta de acá. Sí, esta otra pregunta que me llamó la atención, fíjense, no... Yo por lo menos le hice así, o sea, formé la Z, o sea, ni siquiera la Z, o sea, como este ángulo valía 4 alfa, este era un sistema de ecuaciones súper escondido, ¿eh? Porque si ustedes se fijan acá es 4 alfa más 3 alfa, perdón, 4 alfa más 6 teta, es igual a 180. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que era subir ese 4 alfa y completar todo ese angulito de 180, más la ecuación del enunciado, era un sistema de ecuaciones. Pero antes de hacerlo, yo dividí por 2, me quedó 2 alfa más 3 teta, es igual a 90, y como teta es igual a, teta menos alfa, es igual a 5, entonces yo apliqué acá sustitución inmediatamente. 5 más alfa. Y no me di más vueltas. Por lo tanto, nos quedó 2 alfa más 3 teta es igual a 90. Entonces ahí nos quedó 2 alfa más 15 más 3 alfa es igual a 90. Acá nos quedó 5 alfa es igual a 90 menos 15, que es 75. ¿Cierto? Pasamos dividiendo, nos queda 75 dividido en 5, que es 15, así que el alfa vale 15. Y como el alfa vale 15, entonces el teta vale 5 más 15, que sería 20 grados. Luego lo sumamos y nos dio 35. ¿Sí? Un sistema de ecuaciones sumamente escondido. Pero ahí está. ¿Bien? ¿Chiquillos, algún comentario, señoritas? ¿Mm? Está difícil este igual. Está a nivel M2. Está a nivel M2, sí. Por esto. Esa relación de ahí era bien... Por eso había muchos comentarios de que había mucha geometría, porque había que ocupar efectivamente mucha geometría para poder modelar las preguntas y llevarlas al objetivo que era realmente lo que corresponde. Bien. Vamos con la 20. De 19, perdón.
No sé cómo hicieron este sistema. Yo lo hice a través de un método que se llama el método de Kramer. Yo lo hice así. AX más BI es igual a menos 1. BX más AI es igual a menos 1. Insisto, yo lo hice a través de un método que se llama el método de determinantes de Kramer, porque a mí me cargan los sistemas algebraicos, entonces dije, no me va a dar más vuelta. Pero yo acá hubiese hecho reducción doble. Si no conociera ese método, yo lo hubiese hecho por reducción doble, multiplicando. A ver, podemos hacer la reducción como queramos, ¿ah? Por menos B arriba y por A abajo, o al revés. Menos B arriba por A abajo. Entonces nos queda menos ABX menos B cuadrado I es igual B. Acá nos queda ABX más A cuadrado I es igual a menos A. Sumamos, y fíjense que acá nos queda, voy a factorizar el tiro, A cuadrado menos B cuadrado I es igual a menos A más B. Y yo juego en esta pregunta que estaba súper capciosa por el tema de la factorización, porque voy a factorizar por menos 1. Menos A menos B, voy a pasar dividiendo la suma por diferencia abierta de inmediato. Entonces ya el I me dio menos 1 sobre A más B. Como el I me dio menos 1 sobre A más B, fíjense, yo ya puse el tiro. No llegué a encontrar el X. No era necesario. Yo me frené ahí. Ahora, si hubiesen hecho menos A arriba y B abajo, hubiese llegado a lo mismo, pero con el A. ¿Ya? Yo no la seguía haciendo, yo la paré hasta ahí. No sé si ustedes la siguen haciendo, pero se fijan que llegando a una se podía entender al tiro. ¿Bien? Vámonos a la 20 ahora sí. Ya, esta pregunta también me causó conflicto, porque yo siento que, si bien la respuesta correcta para mí es la C, no sé si alguien marcó otra, ¿no? Yo marqué, creo que la E. ¿Por qué, Benja? O sea, primero pensé que como estaban como a una cierta distancia y como que se supone que deberían disminuir la distancia, Ujú, lo vi como una función afín, pero dependiente negativa. Y después como aplicando como más fórmula de física más que nada, ujú. que igual como que era como, a mi parecer, difícil plantearla. Sí, yo la traté, sí, yo no le quise aplicar física, pero yo la planteé así. ¿Y por qué siento que a esta pregunta le faltaba un valor absoluto? Porque si yo, por ejemplo, pongo el 0 acá y pongo el D acá, entonces se encuentran separados por una distancia inicial. Entonces yo dije, bueno, el ciclista 1 está acá y el ciclista 2 está acá. Como ellos se van acercando, significa que yo lo vi como una función. Al ciclista 1, el ciclista 1 va aumentando B por T y este va disminuyendo W por T. Y cada vez se van acercando más. Y entonces esto yo lo saqué así. Y esa es la distancia, porque a todo esto le resto lo que ya se están acercando. Por eso yo marqué la C. Porque a la distancia completa yo le voy quitando lo que ya van avanzando. Entonces, ¿por qué siento que le faltaba un valor absoluto? Porque yo supuse que el ciclista 2 estaba a la derecha del ciclista 1 y no al revés. No sé si me entienden a lo que voy. Porque si yo hubiese Sí, puesto al WT al lado izquierdo y al BT al lado derecho, entonces la diferencia hubiese sido W menos B, pero también con el negativo. como igual faltaba como que señalaran cuál era como el positivo y el negativo. Exacto. Como, O si efectivamente la distancia era, no sé, del D un negativo, no sé. Siento que esta pregunta le faltaba un detallito más, pero yo personalmente marqué la C, Benja marcó la E. Benja, ¿cómo tú la pensaste de manera física? Yo no le quise aplicar movimiento rectilíneo. yo, o sea, primero, o sea, como que ocupé fórmula más Ujú, que nada, y después como que igualé las posiciones finales y como que después, o sea, es que igual es como difícil de explicarlo, pero como que igualé las posiciones finales y después como igualando, como formando una función me dio el B más V. claro. Pero ahí tú estás
ya estás presumiendo de que tienes una velocidad negativa en el sentido de no existe la Sí. velocidad negativa, pero una O rapidez sea, negativa. presumí que el V, que la W, era la negativa. Como- Claro. Mm. Sí, Pero por eso me faltó. ya. No, sí, esta pregunta también me llamó la atención. Siento que le faltaba un algo más. ¿Bien? Pero bueno, polémica al Dempre, siempre hemos tenido polémica con el Dempre. Veamos qué dice él después. Pero por lo menos para mí es la C. Según el argumento de Benja es la E. Bueno, veamos lo que dice el Dempre. Vamos a la 21. Muchas gracias, Tiquillo. Esta pregunta, yo me acuerdo que la había hecho en un ensayo, una muy parecida, pero con un triángulo. No sé si se acuerdan. Era lo mismo. Considero el rectángulo de perímetro X, de perímetro P y de ancho X. Entonces ahí tengo el X, F es la función que corresponde al largo. Entonces yo hice esto y yo modelé la función como tal. O sea, como el perímetro es P, el doble de F de X más X es igual a P. Así que tiré para allá. No, yo no me hice problemas con esto. O sea, hice esto, F de X es igual a P medio menos X. No le di más vuelta. ¿Sí? ¿Estamos todos claros? Chiquillos y chiquillas. Con la 22. Ya, esta pregunta también la encontré bien interesante, sobre todo por la C. La C me llamó mucho la atención porque estaba súper bien escrita, pero tenía el detalle del cero. Las soluciones son x igual a 2 y x igual a 5 porque ambos valores satisfacen esta igualdad. Claro, el 2 y el 5 satisfacen esta igualdad, pero no es el argumento por el cual esto es igual a 2. Y después, yo la vi al tiro, o sea, como que caía al tiro en la C, y la descarté después de leerla. Dice, la ecuación posee dos soluciones porque el x vale 3 y el x vale 4 satisfacen la igualdad. Claro, o sea, lo satisfacen, estoy completamente de acuerdo, pero 3 menos 3, 0, entonces como x menos 3 por x menos 4 la satisfacen. Así que descartada la A. Ahora, con respecto a la B, yo personalmente, yo leí el argumento y efectivamente 2 menos 3 por 2 menos 4 es 2 y 5 menos 3 por 5 menos 4 es 2. Entonces, yo no caí en la ecuación cuadrática. Después, por supuesto, por una cosa de asegurarme, la resolví y con ese 2 me di cuenta, ¿cierto? Que la ecuación era x cuadrado menos 7x más 10 es igual a 0. Bueno, la D está descartada por convivencia, o sea, porque el discriminante asociado es positivo, o sea, no es la razón por la cual. ¿Es verdadera? Sí, pero acuérdense lo que les dije. Pueden encontrarse con preguntas que van a tener más de una respuesta correcta, pero solo una es la más correcta. Sobre todo por el argumento, así que la 22 la B. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La 23. Esta me suena a pilotaje. ¿Saben por qué me suena a pilotaje? Porque yo la resolví de esta manera. Después quiero que ustedes me complementen. Yo quiero que no sean números reales. Me llamó la atención primero que todo que hayan preguntado no sean números reales, pero trabajo de discriminante. El discriminante es b cuadrado menos 4a por c. Entonces nos queda que esto debe ser negativo, por lo tanto nos queda m cuadrado menos 8m menor que 0. Yo dije, a ver, tengo dos opciones. Si yo le aplico un bombazo a esta cuestión, acá vamos a poner en rojo bombazo, que es como yo la pensé. Después, cuando me publicaron el modelo, se me ocurrió de otra manera. El bombazo que yo le apliqué a esta pregunta es decir, bueno, si yo supongo una función cuadrática x al cuadrado menos 8x, entonces el mono asociado a esto va a ser así. Pasa por el origen y pasa por el 8. Entonces, la función es definida negativa acá. Acá f de x es menor que 0, entre 0 y 8, por lo tanto, sin ser 0 y sin ser 8, por eso yo marqué la E. Pero después cuando publicaron el modelo, yo dije, bueno, como el M, voy a suponer que es distinto, que es mayor que 0, entonces yo dividí por M. Entonces me quedó M menos 8 menor que 0, y ahí el M me quedó menor que 8. Pero supuse que el M es mayor que 0, y ahí llegan exactamente a la misma cota. Ahora, si ustedes suponen que el M es negativo, tendrían que darlo vuelta y ahí no hay clave dentro del set de alternativa.
Ya ahí están dos maneras. No sé si alguien le pensó una tercera forma distinta, chiquillos. Ian, usted que está muy callado, ¿está por ahí? Aquí estoy, profe. ¿Me Oiga, escucha? sí, sí. ¿Qué le pareció esta pregunta? Sí, esta la tuve buena por lo menos. O sea, coincidimos en la clave, que es lo importante. Coincidimos en la clave. Pero ahora no Eso. me diga que que va a ser pilotaje porque estamos carentes de preguntas buenas, así que Bueno, sigamos. A ver, la 24. A ver, esta también era una ecuación cuadrática, esta pregunta. El cuadrado ABC de la figura adjunta está formado por 4 cuadrados del lado X. Por 4 cuadrados del lado X, por lo tanto, todo esto vale X. Todo esto vale X, 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 X. X, acuérdense de rayar, sobre todo mañana. ¿Ya? Y el perímetro ABCD, entonces, el cuadrado ABCD de la figura adjunta está formado por 4 cuadrados del lado X y el perímetro ABCD en centímetros es igual numéricamente al área. A mí nunca me ha gustado hacer esto. El perímetro es igual numéricamente al área. Entonces, el perímetro de esta cuestión sería, porque el lado, ¿cierto? Coincidimos en que vale 2x, así que el perímetro, 4 por 2x, es igual numéricamente al área. ¿Y cuánto es el área de esto? Dos x al cuadrado, ¿no? Perdón. Y nos queda 4x al cuadrado, 4x al cuadrado menos 8x igual a 0. Bueno, a nosotros que nos están preguntando x al cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Así que, bueno, factorizo por 4x, me queda x menos 2 es igual a 0, así que, bueno, el x no puede valer 0, el x vale 2, así que para mí la respuesta era 4. ¿Cierto? Profe, una duda. ¿Sí? Pero ahí está igualando o sea, al área del lado X, no del lado 2X, ¿sí? No, pues el cuadrado ABCD de la figura adjunta está formado por 4 cuadrados al lado de x, y el perímetro ABCD es igual numéricamente al área en centímetro al cuadrado del cuadrado al lado de x. Ah, tienes toda la razón. Claro, es que Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Benja. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, igual a x al cuadrado. Sí, 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 64. Entonces nos queda x al cuadrado menos 8x es igual a 0. X menos 8 es igual a 0, y ahí sí el x vale 8. Y al cuadrado 64, ahí sí. Ahí sí. Toda la razón, Benja. Muchas gracias. ¿Bien? Sí, porque estábamos igualando al área del ABCD, ¿no? Y el cuadrado es igual numéricamente al área del cuadrado a la de x. ¿Bien? Esa es la 24, una ecuación cuadrática. Vamos a la 25. Me llamó la atención esta pregunta por el uso de la formulita, que también se podía hacer completando cuadrado de binomio. Dice, considera un rectángulo cuya área es m, tal que su largo mide 2 centímetros más que su ancho. O sea, el típico x y x más 2. ¿Cierto? Entonces, x por x más 2 es igual a m. Tengo x al cuadrado más 2x, ¿cierto? Menos m es igual a 0. A ver, dos maneras de hacerla. O completan el cuadrado de binomio o aplican fórmula. Si ustedes me preguntan cómo le hice yo completé cuadrado de binomio. Porque era re fácil completarlo acá. Entonces nos quedaría más 1 menos 1 menos m es igual a 0. Cierro el cuadrado de binomio. Tiro para allá, m más 1. ¿Por qué? Porque fíjense que yo cuando estaba en la prueba también la hice por fórmula, pero con fórmula se llegaba a algo bastante más desagradable. Había que simplificar y había que sacarle muchas cuestiones raras. Entonces cuando yo vi este 2x dije, ah, listo, completación de cuadrado. Ahora, claramente el x tiene que ser mayor que 0, por lo tanto, para nosotros el x va a ser menos 1 más raíz de m más 1. Y ahora venía lo simpático, porque nos estaban preguntando el perímetro. Y el perímetro del rectángulo en términos de x era, voy a borrar acá,
2 veces x más 2 más x, es decir, 2 veces 2x más 2. Entonces, voy a sacar ese 2 para que nos quede 4x más 1. ¿Y por qué lo hice así? Porque con ese menos 1 se nos va. Entonces nos queda menos 1 más raíz de m más 1, más 1. Se cancela. 4 veces raíz de m más 1. La e. ¿Sí? Era bien trabajosa esta pregunta, pero ahí tenemos. ¿Ok? ¿Algún comentario, chiquillos? Nenitas, jóvenes. Ninguno, profe. Bien, seguimos. Ya, a ver, acá esta pregunta. No me gustó esta pregunta en lo absoluto, por los puntitos. O sea, alguien... Esta pregunta yo encontré que era súper confusa por cómo estaba escrita la respuesta. Porque tanta pelotita, tanto monito, por mucho que lo hubiesen separado, igual era como bien, bien enredada. Yo personalmente lo que hice cuando la vi al tiro fue como marcarla. O sea, yo nunca haría eso. Nunca haría eso de poner una pregunta con puntitos, pero bueno, el TEM manda. Concavidad negativa. Por lo tanto, descartamos la alternativa A y la alternativa C al tiro. Y nos dicen, acá había que fijarse en el modelo canónico, vértice. El vértice acá era el punto 5,2, por lo tanto, al tiro la B. ¿Cierto? Bien, bien directa. O sea, es mi comentario personal, a mí no me gustó que hayan puesto puntitos, yo hubiese preferido que hubiese estado a la recta. ¿Por qué? Porque ese objetivo después está evaluado en otra pregunta que es esta misma, que también había que jugar con los puntitos. Acá yo me di la lata de graficar los puntitos, de hacer una escala bien, bien a la rápida, pero yo los hice nomás, 30, 40, 50, 60, 70, puse 900 acá. Y acá lo simpático de esto es que daban puntos simétricos. 50 en 500, 60 en 600. Y entonces dije, aquí van a hablar de mínimo. ¿Por qué van a hablar de mínimo? Porque tenemos que el f de 40 o g de lo que sea, la función f de 40 es lo mismo que f de 60, que el f de 30 es lo mismo que el f de 70, y cuya mitad era 50. Por ahí venía la mano. La chunté, porque dice, los maceteros. El costo unitario de producir 80 maceteros es mayor que el costo unitario de producir 20 maceteros. Ahí yo dije, a ver. El costo unitario de producir 80 maceteros y el de producir 20 maceteros es mayor, chao, ¿no? Porque es el mismo, ¿no? Claro, debería ser el mismo. Sí, Es el mismo, porque la mitad es 50, vértice. La mayor cantidad de maceteros que se puede producir es 70, no. O sea, no es que sea falsa, es que no la puedo deducir, pues, si me dan esos datos nomás. La menor cantidad de maceteros que se puede producir es 500, son la que no. O sea, y por descarte la D. ¿El costo unitario de producir 50 maceteros es menor que el de producir un macetero? ¿O no? Sí, o sea, yo también hice la relación con la función cuadrática y claro, llegué a la misma. No. Misma ¿Estamos, conclusión. ¿estamos de acuerdo entonces? Ya, otra pregunta súper como de descarte, al igual como nos dijo Matías. Esta pregunta, había que fijarse en los signos de una manera, pero increíble. Menos A es la concavidad, que yo ya sé que es negativo, por lo tanto, yo sé que menos A es negativo, por lo tanto, el A es positivo. Porque yo no sé lo que es A. Después, bueno, dije, como tan directa, me fui a la C. Este es menos C. Por lo tanto, menos C es mayor que 0. Por lo tanto, el C también es negativo. Ahí se me fue la C. Ahora, la B, yo la dejé en veremos para descartarla. Me fui a la B.
Porque el eje de simetría de esto, que es lo que nos estaban dando en la P, es menos B sobre 2A. Es decir, menos B sobre menos 2A, que es B sobre 2A. Pero resulta que yo no sé lo que es el B todavía, pero ya intuyo que como este gallo es, miren, 2A es positivo, para que el eje de simetría me quede negativo, el B tendría que ser negativo. Por lo tanto, ahí es como yo hice caer la B y la D, por lo menos. ¿Cierto? Casi como por deducción. Pero sí, las otras las vi, dado que la respuesta me sale el tiro, la hago. ¿Bien? Vámonos a la 29. Esta también, oye, yo cometí el error por lo menos de ponerme a calcular la A hasta que yo mismo me escuché y me dije, voy a seguir. Antes de ver la A y la B, voy a ver la C y la D. Basta un segundo más, de explosión para que una bomba cuadruplique la superficie que pueda abarcar en cualquier momento. O sea, la leí medio lata. Me fui a la D. La D decía, una bomba cuadruplica la superficie abarcada si se duplica el tiempo de la explosión. S de T es 5T al cuadrado. Y S de 2T es 5 por 2T al cuadrado. Es decir, fíjense, 5 por 4 por T al cuadrado. Es decir, 4 veces por 5T al cuadrado. Es decir, 4S de T. Y ni siquiera calculé la otra. Me fui directo para no perder tiempo. Una bomba cuadruplica la superficie abarcada si se duplica el tiempo de explosión. ¿Sí? Bien. Sí, a mí la verdad no se me dan mucho las letritas, así que le tiré un número y me dio. Ah, ya. Ya, pero mientras haya llegado está todo bien. ¿Sí? Los demás chiquillos, ¿qué tal? ¿Sí? Daniel, Benja, Feña, Flo, Ian, Isi, José, Martín, que están por ahí. Profe, me pasó algo parecido. Yo también como que leí las primeras y dije, no, voy a ir avanzando hasta que llegué a la última y afortunadamente era. Claro. Sí, eso es lo que pasa, eso es lo que tienen que hacer también mañana, chiquillos, ¿ah? Hablen nomás. Vámonos a la 30. Chuta. A ver, paso 1, ¿están de acuerdo, no? De acuerdo. ¿De acuerdo? Saben que yo quedé con cargo de conciencia. Porque me llama siempre mucho la atención cuando el paso 1 era incorrecto. Entonces yo cuando lo empecé a leer, tuve necesariamente que caer en el mono. Entonces yo lo hice. Yo lo hice porque, de hecho, como que yo mismo me psicopateé y dije, ¿cómo tan directo? Bueno. Se necesita construir el determinar el perímetro del rectángulo A, B, C, D, cuyo largo, y de hecho yo destaqué el largo, ahí, 4x más 1, x más 2, y el otro que le puse A', B', C', D', cuyo largo miden 10 y 8, y ahí bueno, yo dije, por eso es el error. Largo es a largo, como ancho es a ancho. O sea, está mal planteada la proporción. Largo es a largo, como ancho es a ancho. Entonces dije, no, ya, está. ¿Cierto? Yo hice el mono por seguridad. Por seguridad. Yo igual, profe, la verdad es que igual es por si acaso. Claro, por si acaso. Bien, buenísimo. Perdón. 31. A veces, ¿Ah? perdón, profe, a veces uno duda de la simplicidad de la respuesta, así como pum, pum, listo. Claro, sí, pues sí. Acuérdense, yo les dije cuando resolvimos el último ensayo, no todas las preguntas van a ser cañonazos, hay algunas que son como bien directitas. Esta pregunta también, la razón de semejanza entre dos figuras. Yo no la trabajé como geometría, yo la trabajé como razón y proporciones nomás. Yo hice P es a Q como 3 es a 5
Y también me llamó la atención que esa variable pivote, que es la que se repite, haya sido la misma. Pero después, cuando vi la clave, me llamaron la atención dos cosas a esta pregunta. Primero, que era excesivamente lógica, porque R y Q en ese orden, R es a Q, en 7 es a 5. Y yo dije, ¿y por qué no está el 5 es a 7? Si yo hubiese hecho esta pregunta, yo la alternativa B le pongo 5 a 7. Porque me estaban hablando de orden. Fue una maldad mía nomás, pero... ¿Estamos de acuerdo con esa? La famosa variable pivote. Me llamó la atención que no haya, que no haya habido que amplificar nada, que era así nomás. ¿Sí? Bien. Esta pregunta. Calcada en mis últimos 2 ensayos, ¿o no? Calcada. Confirmo. ¿Ah? Confirmo. Calcadísima. Primero, esto era de semejanza. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, no nos van a preguntar el criterio de semejanza, nos van a hacer usar la semejanza? Entonces, los ojos de Camilo están a una altura de 1,22, la distancia entre su pie. Ya, acá yo dije, yo habría puesto un monito. Un monito, por último, una figurita, ahí que sé. Los ojos de Camilo, ya. La distancia entre su pie y la base del poste es de 9, y la distancia entre su pie y el espejo es de 3, por lo tanto este es de 6, y hay simplemente regla de 3, ¿no? Cateto beta es a cateto beta, como cateto alfa es a cateto alfa. Cateto beta es a cateto beta, poste le puse P, como cateto alfa es a cateto alfa, y ahí simplemente regla de 3. Pero, más que regla de 3, fíjense que como esto es un medio, era cosa de multiplicar para allá nomás. 1,22 por 2. Se fijan que el DEMRE nunca pone números así que uno diga, no, que son incómodos los números. Si pone números raros, siempre es por algo. ¿Mm? Ahí. De hecho, era el doble. ¿Bien? Bien, rapidita esa pregunta. ¿Algún comentario, chiquillos? ¿Suelta? ¿Algo? ¿No? Don Martín, don José, Peña, Flo, Ian, que siga ahí calladito. Estaba fácil. Ya, buenísimo. Eso me gusta. Ya, esta pregunta. Yo les debo hacer una confesión a esta pregunta. Yo le metí artillería pesada a esta cuestión. Yo le metí semejanza. Porque yo no sé si esta pregunta era de álgebra, de geometría, no sé. Y yo la enfoqué en geometría, como una pregunta de comprensión, pero yo le metí semejanza. No, nada más. Porque el ancho del rectángulo mide 10, pero mide 100, así que como este vale 60, este vale 40, este vale 100. Y yo lo que hice es, bueno, si este es 100, entonces yo hice el típico truquito que siempre les comentaba acerca de los ángulos. Este es alfa, este es beta, este es 90, este es 90, así que si este es alfa, este es beta, este es 90, este es alfa, ¿cierto? Y como este vale 60, este también vale 60, pero yo me fui para acá abajo. Acá abajo. Entonces, este era beta, este era alfa, y hice la relación de estos dos triángulos, de ese de ahí con ese de ahí. Fue lo único que se me ocurrió. Entonces, cateto beta es a cateto beta, como cateto alfa, y ahí hice esta relación. Cateto alfa es a cateto alfa. Cateto beta es a cateto beta, como cateto alfa del de acá, que le voy a poner X, es a cateto alfa de acá. Acá saco los ceros, saqué los ceros por supuesto primero. 3 es a 2, como X es a 100. Lo pasé para allá, nos da 3 por 100 sobre 2. Simplificamos, 50, X vale 150, así que este me dio 150, y como este valía 100, y como me pedían el perímetro total, sería 2 veces 100 más 150, 2 por 250, 2 por 250, 500. Perdón. Ah, 250. 2 por 100 más 250. 2 por 350. 700. Ahí sí.
sea, yo le apliqué la artillería a la semejanza y no sé si alguien lo hizo de una manera distinta. Yo pensaba, incluso, cuando vi estos números 40, 100, me empecé a tirar por tríos pitagóricos, pero después dije, no, acá no va la cosa. No fui para allá. Sí, o sea, el profe yo igual lo hice con semejanza, pero en vez de hacer como todo ese, de poner ángulo y todo, ¿Mm? lo hice con el contrario del ángulo que tomó usted del 40-100. Lo hice con el de abajito. Entonces, como que salió Ah, 60x, 40-100. Y eso hice. buenísimo, buenísimo. Tomaste la otra semana. Perfecto. Sí, no, eso son estrategias. No sé si alguien lo hizo de alguna otra manera. Yo, por lo menos, le metí la artillería. Bien. Hasta el momento, entonces, coincidimos en que tenemos dos como polémicas. La primera pregunta, la de los semiplanos, y la segunda pregunta, la de los ciclistas. Son como las preguntas raras, por decirlo de alguna manera. Esta pregunta. Don Ian, ¿cómo se llama este teorema que inventamos en clase? Ese era Antitales. Exacto, el famoso antitales. ¿Por qué? Porque no teníamos paralelismo. De hecho, estaba Estaban súper cruzados los lados. tan cruzado. Exacto. Muy bien, joven. AE, Como tiene que ser. Es, exacto, don Matías. Como debe ser. ¿Cierto, Ian? Cierto. Eso queda para la intimidad de nuestras clases, ¿eh? Así que no lo vamos a divulgar ahora que estamos en YouTube. AE vale 4x menos 1, EB vale x más 1, BD 2x menos 1, DC 2x más 1. Ya, cruzamos los ángulos. Ay, chiquillo, que los voy a echar de menos. Veamos. La homología era hipotenusa con hipotenusa, después cateto beta con cateto beta, ¿cierto? Hipotenusa, hipotenusa, cateto beta, cateto beta. Este cateto de acá, 4x, y este cateto de acá, 5x, ¿cierto? 4x, 5x. Entonces hago azul, esa azul, como naranjo, esa naranjo. Acá lo que yo hice, antes de hacer cualquier cosa para no caer en una ecuación cuadrática, chiquillos, yo saqué las x, las borré primero. Y de ahí me tiré para los lados. Hice 4 por 2x menos 1 es igual a 5 por x más 1. 8x menos 4 es igual a 5x más 5. Entonces nos dio 3x es igual a 9. El x vale 3. Y acá hay otra cosa que me llamó la atención. Si ven el x igual a 3 no está en la alternativa, me llamó la atención que no haya estado en la alternativa, porque yo siempre les decía que cuando hay un paso intermedio, porque la respuesta no es x, sino que se ve que 4x que es 12, pero me llamó la atención que la respuesta no haya estado en la alternativa. Entonces, yo creía haberme equivocado, pero acá la hice como 10 veces, siempre llega a lo mismo, así que acuérdense siempre que el temple a veces hace cosas, a veces no hace cosas, pero bueno. ¿Estamos claros entonces? ¿Con esa, chiquillos? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Vale. Oiga, los demás, chiquillos, aporten nomás, adelante. Mañana recuerden que se nos viene la M1 en un ratito más, así que ya vamos a la 35. Oigan, nos quedan 20 preguntas nomás, pues no nos demorado tanto. En el triángulo ABC, la figura adjunta, AC, ya, acá había que hacer una deducción súper importante, chiquillos. Y la altura CF, porque son paralelos, la altura CF mide 4 y la distancia para este vale 1, este vale 3. La deducción importante que había que hacer, chiquillos, era que pasaba ese ángulo 90. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que en todo triángulo isósceles la altura hacía las veces de eje de simetría? Entonces debía caerme en ángulo recto. Y acá, entonces como este pedacito de acá vale 4, entonces automáticamente esto vale 3. Ahí se armaba un trío pitagórico, el famoso 3, 4, 5, hasta que nos apareció Pitágoras. Entonces yo quiero el perímetro del trapecio ABED. Por lo tanto, yo llamé a este A, que es lo mismo a este B, este por supuesto, para completar esto, vale 3. Y yo acá apliqué tales nomás, yo no me di más vuelta.
3 es a A, como 4 es a 3. Y ahí me dio, y acá empezó mi sufrimiento porque yo dije, hay fracciones. Pero después me di cuenta que no eran tan satánicas las fracciones en el sentido operacional. Y después, ¿qué es lo que hice? Yo necesito saber el B, y para saber el B necesariamente tengo que aplicar un tales como, no un tales, sino semejanza, haciendo una L partiendo desde C. Entonces, como este es 5, este es B, este es 5 menos B, entonces lo que hice fue esto. 5 menos B es A, como 5 es A3. Entonces, ahí nos queda 5 menos B, es A, que es 9 cuartos, como 5 es A3. Y acá, yo no apliqué regla cruzada todavía. Simplemente lancé el 9 cuartos para el otro lado. Recuerden que esta cuestión es estrategia de resolución nomás, sobre todo cuando son temas numéricos, por 9 cuartos. Y acá, antes de hacer cualquier cosa, 1, 3, entonces nos quedó 5 menos B es igual a 15 cuartos. Entonces nos queda 5 menos 15 cuartos es igual a B. Y ahí nos dio que el B es 20 menos es 5 cuartos. Y por lo tanto, el perímetro del trapecio sería 6 más 2A, y ahí dije A más 9 medios, más 2B por los dos costados, más 5 medios. Entonces ahí nos dio 6 más 14 partido en 2, que es 7, y ahí nos dio 13. ¿Sí? O sea, eran fracciones, sí, había que usarlas también, pero se sumaban esos medios y en verdad queda bien, bien cuadradito esto. ¿Ok con Profe, eso? puse la D sin querer, pero ¿Pusiste la la D, chunté. Sí. pusiste la D de Domi? Es que no estaba llegando exactamente, pero me tincaba que era eso. Entonces ahí la puse. Ah, ya. D de Diosito. Sí. Domi, bienvenida, qué rico que llegaste, ¿ah? Está bien. Y, Y y Martín dice en el chat, amén. Bien. Oiga, don Martín, hable nomás, ¿ah? Estamos en confianza. Chuta, ¿qué les puedo comentar de la 36? Razón de homotesia con centro de homotesia en el ángulo recto. Yo decía, vamos que razón -2, centro de homotesia en el ángulo. O sea, no sé qué más les puedo comentar. Se duplica y queda la B. No sé si alguien marcó alguna otra. Tapa el otro creo lado. que esa era como la más fácil de la prueba, según yo. Sí, era bien Era directo. muy evidente. Muy evidente, sí. Bien, perfecto. Esta pregunta me hizo pasar rabia. Esta pregunta me hizo pasar rabia. Parecía de física. Parecía de física. ¿Cuál marcaste, Daniel? Matías, Ian, Benja, Domi. Bueno, parece que marqué la C, no me acuerdo. Yo igual creo que la Yo sé, también la Igual sé, pero creo. pensé. sé como a la chunte. Yo Yo también. marqué la C, sí. Sí, yo también marqué la C. Ah, viva Sí, Chile. yo la única relación acá que hice fue decir que I es igual a, bueno, 24 milímetros, 24 sobre 1000 por un medio. Y yo la odié, no por la dificultad, es porque tanto mono que no se usó me llamó la atención. No sé, yo quedé bien, bien Sí, cacho. la hicieron parecer muy difícil, pero de ahí uno cachaba y era como marcar la razón y esto. Claro, era, lo único que había que hacer era transformar el milímetro a metro, 100 por 10. Ahora, debo hacerle una infidencia, En algún momento dudé, ¿cuántos milímetros tiene un centímetro? Me quedé Me pensando, pasó lo mismo, Me profe. pasó lo mismo. porque nosotros estábamos acostumbrados siempre centímetros, kilómetros, metros, todo eso. Y dije, ¿cuántos milímetros tiene un centímetro? Ahí la dudé, pero después ya la pasé, después volví y son 10. ¿Ya? Pero bien. Así que la 37 la sé. Profe, apenas vi la imagen, es que yo estoy un poco traumada con los lentes y los espejos en física, y lo vi y dije, no, no puede ser. No. Pero no, igual entretenido que le pongan como color. Claro, sí. Sí, no, y además que la prueba hasta el momento ha estado bien fome con los dibujos, ¿eh? Y con los contextos, cosa que no creo que vaya a pasar mañana. Mañana yo creo que nos vamos a topar con
cosas bien, bien grandes. Pero estaba mejor sus dibujos, los de Goku, los de Pikachu, Claro, Mario Kart, claro, estaban mejores. claro. Sí, porque yo me da el tiempo sí. Ahora, propiedad intelectual en mi ensayo cero, ¿ah? Así que yo creo que anime le debo harta plata a anime por ocupar sus monos. Bien, vámonos a esta. Pucha, esta pregunta también sumamente directa. Yo lo que hice fue acordarme de mí mismo cuando les decía, ojo, verifiquen todo. Nada. Yo lo único que hice acá fue identificar quién era el homotético y quién era el original. Eh, Efectivamente, se achicaba. O sea, descartaba la D automáticamente y descartaba la A, porque como Q es la imagen homotética y este es el original, o sea, claramente se achicó. Entonces, yo me acordé de mí mismo cuando les decía, ojo, una coordenada multiplicada 21,7 por la razón de homotesia, les da la coordenada homotética, que en este caso sería 9,3. Entonces ahí yo lo que hice fue 21K, 7K es igual a 9 tercios, y ahí igualé X con X, ¿cierto? Y ahí nos dio 21K es igual a 21K es igual a 9, y ahí K es igual a 9 sobre 21, 3 por 3, 3 por 7, ahí nos da 3, es a 7. Pero no había ninguna alternativa rara, yo la marqué al tiro, pero después igual lo probé y era más fácil hacerlo con el I, claramente. Ya, pero ahí nuevamente B de Bernardo. ¿Ah? O B de Benk. Sentí que hubieron muchas B, pero no sé si... Yo No, les igual de ahí con D tenía muy parecido casi todo, pero hubo un momento que habían demasiadas, creo. Yo les dije que iba a mover sus lápices, iba a estar ahí presente en sus pruebas. Y ahí estuve, el rey de las claves. Bien, vamos a la 40, a la 39, perdón. Esta también, yo la hice más que por, ni la pensé como semejanza, o sea, como te hice esta pregunta, yo la pensé como semejanza. Porque acuérdense que lo homotético, y yo fui súper descriptivo, lo homotético es igual a el valor absoluto, la razón de semejanza por lo original. Entonces me están diciendo, entonces que homotético esa original a razón valor absoluto de k, que es 3, entonces hay semejanza, entonces la elevé al cuadrado, entonces como lo homotético, le puse área homotético, ustedes saben que yo soy súper descriptivo, área original B es igual a 9, entonces ahí lo tiré para allá y me dio 9B, o sea, no le di más vuelta, que es casi más, que termina siendo una pregunta más de homotesia que de... Sí, esa también encontré que era de las fáciles dentro de la prueba. Sí, me llamó la atención algo que después la voy a conversar en estadística, harta homotesia. Harta homotesia. Y esta pregunta. Esta pregunta. Ay, profe, yo creo que la puse al revés esta, pero no quiero ni saber. Esta pregunta tenía una trampa, pero exquisita, que yo la disfruté. Y yo dije, les voy a mandar todo el tío a los chiquillos para que no se confundan. El alfa, ¿Cuál era la respuesta? ¿Cuál era la respuesta? eh, No. porque resulta, chiquillos, Domi, miren, si ese es el beta, este de acá era 90 menos beta, ¿cierto? Entonces, si el AB vale P y el de B vale I, y yo quiero este, yo voy a aplicar tangente, pero acá. Tangente de 90 menos beta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tiro para allá el P, P por tangente de 90 menos beta es igual a X más I. Paso para allá y P por tangente de 90 menos beta menos I es igual a X. Y nos queda la P. Profe, llevan dos preguntas que les achunté muy como al ojo. Es que estaba llegando a eso, pero no me daba tanto, pero ya dije como no, los otros como que no me calzan. Pero sí. Oh, qué buena Profe, onda. Dime. yo no entendí por qué 90 menos beta.
Porque este es el complemento, po, para que sea 90. Porque si este tú sabes que es beta, entonces esto lo que le falta va a ser 90, po, porque ya tienes 90. Porque acuérdate que en un triángulo rectángulo siempre tienes alfa, tienes beta, y siempre alfa más beta vale 90. Entonces uno es el complemento del otro. Ya caché, profe. ¿Sí? Bueno, ese fue el saludo a la bandera de trigonometría. Tanto escándalo que le metieron a trigonometría para la pregunta. Pero bueno, estaba más entretenida la mienza. Profe, Ah, disculpe, ¿cuál es sí. la 39? La 39 es la dedo. Ah, ya, gracias. Ya, acá empezamos con unas preguntas capciosas, bien ricas, porque ¿de qué materia esta pregunta? No sé. Donde decía plano cartesiano, yo me imaginé que era geometría, pero en el fondo se analizaba como álgebra, por la sencilla razón de que cuando ustedes pasan para allá, Sí, profe, tuve ese mismo dije como, ¿esto qué es? Porque se podría, era álgebra, pero a la vez te hablaban de geometría, entonces era súper claro, raro. claro. ¿Es Entonces, la A o no? es la, Yo marqué la es la A, sí, también. porque se cancelaba el 3x, y eso que se les cancele esa variable significa que el x podía hacer cualquier cosa. Así que básicamente acá el i valía 0. Y ahí se acordaron de mi ensayo, de la pregunta, que les preguntaba cuál es el número real. Ese sistema, ¿se acuerdan? De la- Esta pregunta, chuta, yo les voy a confesar algo. Yo, de apurete, primero había marcado la D, pero es la E. ¿Es la E? Oh, Es la E, sí. Es la E. Después yo la rectifiqué. Sí, profe, yo también había marcado la D y me había equivocado en el signo del I. Del I, Pensé sí, que era me me pasó. pasó eso. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y Al después trasladar, revisando ahí caché po. que lo había puesto al revés. Entonces, X más P y más Q se obtiene un punto en el segundo cuadrante. Entonces, como está en el segundo cuadrante, entonces estamos acá con X positivo y con X negativo, perdón, y con Y positivo. Entonces, ahí tenemos que el X más P debe ser menor que 0, por lo tanto el X debe ser menor que menos P. Y para la otra coordenada, el I más Q debe ser mayor que 0, por lo tanto el I debe ser mayor que menos Q. Ahí. profe, ya vieron la pregunta de hoy, estos dos ciclistas creo que eran que se cruzaban y tenían velocidades distintas y. Sí, ya la vimos, Domi. A ver, espera. Ay, ¿cuál era la respuesta? Que quedé con la duda. Es que nosotros también quedamos con la duda. Entonces, mira, para mí era la C, para Benja, según otro análisis, era la E. Ah, no, creo que no puse ninguna de esas dos. No, esa estaba muy Sí, intensa. está más, pero más que intensa, Domi, yo la encontré un poquito rara. Y la otra pregunta que encontré rara fue esta. No sé si coinciden conmigo. Yo marqué infinitos. No fue la ola. Yo marqué infinito. Yo Yo marqué marqué la 0. C. Yo marqué la C también. 8. Igual marqué C. Yo marqué 4 también. ¿Por qué 4? Porque, no sé, dije 1 y 2, 2 y 1. ¿Ya? Y habían dos más que no me acuerdo cuál era en este momento. Menos 1, menos 2 y menos 2, menos 1. Y Ahí se está me lo Quizá ocurrió- cuatro. yo lo vi porque si te preguntan como la magnitud en vector era como un trío pitagórico, Sí, o sea, por lo menos así lo pensé yo, ajá. y tomé tanto el valor 4,3 como 3,4 y su negativo Pero es como que no número era, entero. pero es que no era la magnitud 5, era raíz de 5. Por eso, Yo lo tomé así, miren. Yo dije, a ver, caso 1 podría ser raíz de 5,0. Más menos raíz de 5. Ahí tengo 2. Caso 2. 0, más menos raíz de 5. Ahí tengo otros 2. Caso 3. Más menos 1, más menos 2. Ahí tengo, ¿cuántos casos tengo? Tengo 4 casos más.
caso 4, más menos 2, más menos 1. Ahí tengo otros 4. Ya me pasé. Por eso yo marqué infinito. Todo eso tampoco. Raíz de 5 al cuadrado 5 y raíz de 5. Ahora creo que tienes razón. No había yo consideré los -1, o sea, las coordenadas 1 y 2, en todas las variantes que ustedes uso, pero no de la raíz de 5. Claro, nada, mira, El tampoco caso se me 1 y hacía el pensar. caso- Sí, también. Así que, no, yo le puse infinitos porque se me ocurrieron más de 8 casos. Pero si alguien más quiere hacer alguno... Pero, ¿me entienden el argumento que usé para la otra, por cierto? Porque si ustedes se mueven raíz de 5 unidades a la Pero, derecha o a la izquierda... pero igual, profe, Ujú. en el enunciado nos dice con coordenadas enteras. ¿Ya? El raíz de 5 no sería como no sería una coordenada entera, ¿o no? Tiene razón. Tienes razón. Toda la razón, don Benja. Son ¿Verdad? 8. Ese era el pequeño detalle. Exacto. Muy bien, don Benja. Son 8. Perfecto. Bien. Muy bien. Así que 8. Muy bien. 44. En el plano cartesiano de la cuadrícula del lado 1 de la figura adjunta, los polígonos P, Q, R, S, T y M son congruentes entre sí. Yo al principio había marcado el Q, también está purete, pero después la vi de nuevo y yo me escuché a mí mismo cuando decía, lean la cuadrícula, porque el U, fíjense, era 2 a la izquierda y 4 hacia arriba, menos 2,4. Y el V era 4 a la derecha y 2 hacia abajo. Por lo tanto, 2U más B sería menos 4,8 más 4,2. ¿Profe sería menos 2 o no? 4, menos 2. 4, menos 2, sí, 4, menos 2. Más 4, menos 2. Entonces sería, vamos de nuevo, 2 para la izquierda, 4 para arriba, 4 para allá, 4 a la derecha, 2 para abajo. Entonces nos quedaría 2U, que sería menos 4,8, 4, entonces esto quedaría 4, sería 0,6, ¿o no? ¿Sí o no? Y ahí, 1, 2, 3, 4, 5. Espérense que acá... Según yo no era 6. Profe, No, yo lo hice mucho más infantil, pero me dio no, eso también. Agarré no, un punto y contaba los cuadritos y los movía. ya. No, sí, es que era la R, la B, la B. Espérense que el U es 2 para allá y 1, 2, 3, 4, es que era 5. Sí, yo sabía que era 5. Ahí sí. Entonces, 2U más B. Ahí sí. Menos 4,10 más 4, menos 2. Ahí sí. 0,8. Ahí sí. Y ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eran 8 para arriba. ¿Sí? Yo primero por lo menos conté la cuadrícula de los vectores y ahí me fui para arriba. Sí, profe. Profe, ¿y el S no podría ser? El S no, porque el S está desplazado hacia los lados. Es solamente un movimiento hacia arriba. Porque es 2U más B. Ya. ¿Profe? Vale, dime. ¿Podríamos devolvernos a la 43? Que me quedé con la duda del 4 y 8. ¿Ya? Porfa. Sí, sí. Es que Cuéntame. mostrar los vectores con números, las 8 opciones, es que quedé con la duda porque para mí eran 4, pero
Más Según lo que menos, vimos para... más menos 1 y más menos 2. Ya, Ahí hay 4. Más, la primera es más, la segunda es menos menos, la tercera es más menos y la cuarta es menos más. Y ahí te suman ah, 5. Y las otras 4 son más menos 2, más menos 1, que es lo mismo. ya. O sea, en definitiva eran 8. Eran 8, sí. De todas maneras eran 8. Ya. Por el comentario, por el excelente comentario que hizo el Benja. Son coordenadas enteras. Vale. 45. Ya, acá nos metimos ya en pie derecho para finalizar. Dice, el curso A tiene un promedio de biología 5.8. En esta pregunta no había que hacer nada. Un curso tenía mayor desviación estándar que el otro, entonces no sé si coinciden. Las notas del curso A presentan menor dispersión, en tanto tienen menor desviación estándar. O sea, no había que hacer mucho más. ¿Cierto? Profe, no me acordé de esto, pero la tiré al chunte. Pero sí. La de Dios, de Diosito, como dijo Daniel la otra vez. Pero sí, era porque la desviación estándar era menor. En tanto el promedio era el mismo, en el fondo era súper como rápida esta pregunta. Y después, esta requería un poquitito más de trabajo algebraico. Yo por lo menos la hice de esta manera. Primero, fíjense, x1 menos x barra es igual a 1. x2 menos x barra es igual a menos 2. Y x3 menos x barra es igual a 4. ¿Qué es lo que andaba buscando yo? ¿Cuánto era x4 menos x barra? ¿Por qué? Porque como el promedio valía x barra, x1 más x2 más x3 más x4 sobre 4 es igual a x barra, así que x1 más x2 más x3 más x4 es igual a 4 por x barra, así que x1 más x2 más x3 es igual a 4x barra menos x4. Ya les voy a contar por qué hice esto. Cuando yo la sumé, me dio x1 más x2 más x3 menos 3x barra es igual a, esto me suman 2, más 1 es 3. Entonces, fíjense que acá, todo esto lo reemplacé ahí. 4x barra menos x4 menos 3x barra es igual a 3. Así que aquí nos dio x barra menos x4 es igual a 3. Multipliqué por menos 1 y x4 menos x barra es igual a menos 3. Y esto es lo que andaba buscando. Porque esto es lo que me sirve para la varianza. Entonces, x1 menos x barra al cuadrado, 1, más x2 menos x barra al cuadrado, 4, más x3 menos x barra al cuadrado, 16, más x4 menos x barra al cuadrado, 9, sobre 4. Y acá nos da 5 más 16, que es 25, más 9, pero 5 más 16, que es 21, más 9, que es 30, y nos dio 30 sobre 4, que es 15 sobre 2. Y ojo que nos están preguntando la varianza simplemente. Yo hice ese tratamiento algebraico, no sé cómo la enfocaron ustedes esta. Esta era yo encontré que estaba una pregunta bastante difícil de la prueba. Había que hacer mucho juego numérico y algebraico. Profe, sí. Yo al que la dominga no pude, solo llegué que a X4, no sé cómo llegué que X4 valía 1. No sé por qué llegué ahí. Y de ahí no supe cómo sacar el promedio como para poder hacer la resta. Pero así por lo menos yo la hice. ¿Alguien más quiere aportar algo con eso? Insisto, esta era una pregunta que estaba bien bombazo en la prueba. $47. Ya, esta pregunta, oye, yo encontré una lata de preguntas, una cantidad de cálculo espantoso. De partida porque había que tratar de estimar un valor de la desviación estándar, porque no era entero, no era horrible. Esto lo voy a hacer rapidito. A ver, cada uno de los 5 jueces dará una puntuación entre 1 y 20, entre 1 y 20. Para estos 5 puntajes se calcula el promedio de la desviación estándar. Primero voy a calcular el promedio y el promedio vale 10. Y lo más increíble de todo esto es que era la desviación estándar igual a raíz de 10. ¿Ya? Ahí se los dejo para que lo calculen. El promedio era 10 y la desviación estándar era a raíz de 10. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos ese intervalo x menos teta, que sería 10 menos raíz de 10, había que acordarse, o no acordarse, sino que estimar este raíz de 10 como un número entre 9 y 16, de tal manera que la raíz de 10 supiéramos que está entre
3 y 4. O sea, es un 10 menos raíz de 10, tendría que ser un 6, algo, pero más grande que 6,5. ¿Ya? Por lo tanto, como tengo que eliminar ese dato, voy a cancelar el 6. Y después el x más teta, que sería 10 más raíz de 10, ahí sería un 13, algo, si no me equivoco. Claro, un 13 algo. O sea, ahí cancelo ese. Por lo tanto, simplemente me quedo con el 8, el 12 y el 9. Calculo el nuevo promedio. 8 más 12 más 9 sobre 3. Que nos queda 29 sobre 3. ¿Sí? Y ahí sería el puntaje final. Me llamó la atención que sean puntos en decimal. Ese sería como el único comentario que tengo en esta pregunta, aparte que era una lata. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la 48. ¿Qué pasó con esta? Bueno, no sé qué más les puedo decir de esta pregunta. A todos los datos se les sumó 1000, por lo tanto la varianza no cambia. ¿Sí? Sí, era, la pregunta anterior era más lateral. Tenemos dos grupos de datos, 1, 2, 3, 4, 5. El grupo B son los mismos datos, pero sumados 1000. Acá yo cuando vi esto dije, bueno, es que las varianzas tienen que ser iguales. La varianza de A tiene que ser igual a la varianza de B. No me queda otra opción porque son los mismos sumados 1000. Me dice cuál de los argumentos es válido. Acuérdense, para mañana por sobre todas las cosas, la palabra argumento. El promedio del grupo A y el promedio del grupo B son distintos porque la varianza, no sé. O sea, son distintos, obviamente, porque en uno es 3 y en el otro es 1003, pero no es porque las varianzas sean iguales. La varianza de los grupos A y B son iguales porque los datos del grupo B se obtienen al sumar 1000 a cada valor del grupo A, ¿cierto? Es la propiedad que les dije, que cuando a todos los datos se les suma exactamente lo mismo, la varianza no se ve alterada, al igual que la desviación estándar. ¿Bien? Y después, a ver, veamos la otra igual. El rango de los datos del grupo A es igual, no, porque los datos son distintos, no tienen nada que ver uno con otro, no, unos 4 y el otro 1004. Y el rango de los datos del grupo A es igual al rango del grupo B, porque no, eso no tiene nada que ver. O sea, había que simplemente acordarse, como les dije, que si un grupo de datos tenía varianza sigma, y si a cada dato le sumamos lo mismo, entonces la varianza seguía siendo la misma. El único que se ve alterado en suma y en producto, como tal, es el promedio. La varianza solamente se ve alterada cuando uno la multiplica. ¿Bien? Fíjense eso. Igual que la 49, también yo la encontré bien, bien, bien rara. Rara en el sentido de que la desviación estándar del grupo 1 es mayor que la del grupo 2. Yo la vi y dije que era que sí, al tiro, porque ambos tienen el mismo promedio que es Q, y simplemente es como que del Q en uno está desde el P hasta el R, ¿cierto? Pero acá el Q está tirado un poquito más para allá. Por eso la varianza del grupo 1, la desviación estándar del grupo 1 es mayor que la del grupo 2. Eso. Ahora, fíjense lo siguiente. Ambos grupos tienen igual desviación estándar. No, porque uno está más inflado que el otro. El rango de ambos grupos es el mismo. Y ahí me llamó la atención. Porque fíjense que yo, en un principio de apurete, había marcado con asterisco la alternativa A, pero después el rango de ambos grupos es el mismo, fíjense. Este rango es R menos P, y este rango es R más 1 menos P menos 1, es decir, R más 1 menos P más 1. Chao, chao, aquí. ¿Ya? Profe, creo que queda más 2 eso. O sea, Claro, R menos 2. claro, ¿ya? Pero después dije, fíjense, en ambos casos la desviación estándar es mayor que 0. Entonces, yo finalmente marqué la D, ¿ah? Pero quedé con la duda. No me cerró bien la pregunta porque era excesivamente obvia. ¿Saben qué? Yo marqué la D y se podía marcar la D incluso sin ver esto. Me llamó mucho la atención.
Pero yo finalmente me incliné porque en ambos casos la desviación estándar es mayor que 0, la D. ¿Sí? ¿Cuál marcaron ustedes, chiquillos? Si marcamos la A, ¿qué pasa? Es que la desviación estándar del grupo 1 no es mayor que la del grupo 2, porque es más chica, porque el grupo 1 no está tan inflado, po, porque es el esquemita que hice abajo, Domi. Ah, era al revés. Era al revés, po, Ah, porque el otro está más inflado, tiene uno para allá y tiene otro para allá. Ahí está el grupo A y ahí está el grupo B. Era al revés. sí, me confundí. Y justamente yo después vi la C y me di cuenta exactamente, y hice ahora, a propósito, el mismo error que había cometido yo en la prueba, que el que me dijo la Flo, que era no cambiar el signo, que da mayor que 2. Por eso me quedé con el traguito amargo de esta pregunta, que se le podría haber sacado más provecho. Pero sí es la D, inevitablemente. O sea, en ambos casos la desviación estándar es mayor que 0. O sea, independiente de cualquier otra cosa, la desviación estándar siempre es mayor que 0 cuando los datos son distintos. Si los datos fueran iguales entre las muestras, en el grupo 1, PPP, por ejemplo, ahí la desviación estándar es 0. ¿Ya? Así que por eso. Me sentí levemente estafado con la pregunta anterior. Se le podría haber sacado más provecho. Acá, probabilidad total. Miren, tenemos dos urnas. M y N. M y N. En M tiene 3 rojas y 2 verdes. N tiene una bolita roja solamente y 3 verdes. En un experimento aleatorio consiste en lanzar un dado común, nos dicen. Si sale un número par, se extrae una bolita de la caja M. Entonces, en el dado debe salir un par. De lo contrario, se extrae una bolita de la caja N. Entonces, acá en el dado, un impar. Acá, probabilidad total. Primero, que salga un par en el dado, un medio, por sacar la bolita roja, que sería 3 de 5, más un impar en el dado por la bolita roja, 1 de 4. Entonces acá era 3 de 10 más 1 de 8, ¿cierto? Mínimo con múltiplo 40. Este me queda 4 por 3, 12, más este me da 5, ¿cierto? 17 cuarentaavos. De esa manera. Profe, tengo una pregunta nada que ver. ¿Sí? Pero, ¿las pilotos son elegidas al azar? No, ¿O hay un estudio que se le hace las preguntas de acuerdo a cómo estuvo el comportamiento de la respuesta generalmente de los postulantes. entonces la piloto se elige a la que le fue peor o no? Es que no hay un criterio establecido, pero por lo general es cuando la pregunta no mide lo que estaba pidiendo, porque, por ejemplo, si todos y todas contestaron correcta la 1, por ejemplo, y nadie la tuvo mala, de los 100.000 que dieron la M2, los 100.000 la contestaron correcta, entonces esa pregunta no te mide, porque no genera dispersión. En cambio, si te vas al otro extremo, a lo mejor la pregunta, todos la contestaron mal, entonces la pregunta no midió tampoco. Entonces ahí hay un criterio. También está el criterio, por Ah, ejemplo, ya. de incongruencia. Que, ¿por qué si la pregunta la respuesta correcta era la C, por ejemplo, la pregunta de la bicicleta, que yo creo que podría irse a pilotaje, ¿por qué si la respuesta correcta era la C, por ejemplo, hay muchos que marcaron la E? ¿Por qué hubo dispersión entre dos preguntas, entre dos respuestas? Esos son criterios, pero son criterios analíticos que se ven cuando ya están todos los puntajes tabulados. Y la de la varianza quizás también podría ir piloto, ¿no? ¿Cuál, Domi? ¿Esta? La que era súper larga. No, dudo que esa pregunta quede piloto, porque Ah, ya. era hacerla nomás. Era latera, sí, coincidimos, pero era bien técnica. Vámonos a la 51 y estamos terminando. Considera las tiendas A, B y C dedicadas a la venta de relojes. Teorema de Bayes, ¿o no? Yo lo pensé como teorema de Bayes. Bueno, no era tan excesivamente necesario, pero por teorema de Bayes se podía hacer. Porque dice, a ver, la primera que comprenda sería 02, 03, 02, 03, 05, que tenga fallas. Entonces le voy a poner malo, bueno, malo, bueno, malo, bueno, 03, 05, 06, 07, 05, 04. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya comprado en la tienda A si no tiene, Teresa compra un reloj que no tiene falla? ¿Cuál es la probabilidad de que lo haya comprado en la tienda A? Entonces, primero tenemos que elegir un reloj que no tenga fallas, y el que no tenga fallas es la probabilidad total de que no tenga fallas.
que sería todo esto. Perdón. Ahí. ¿Sí? Entonces ahí que no tenga falla sería, bueno, 0,2 por 0,7 más 0,3 por 0,5. ¿Se fijan que en la D al tiro se modeló al tiro? Más 0,5 por 0,4. Y que sea un reloj de la tienda A, sería, bueno, la otra ramita por valles, 0,203. Perdón, 0,207. ¿Sí? Claro, era un teorema de valles, harto floreo verbal para terminar haciendo esto. Lo bueno es que estaba modelada la pregunta. ¿Sí? ¿Cómo le hicieron ustedes, chiquillos, chiquillas? Hice exactamente lo mismo. Como de hecho muy parecido al esquema. Buenísimo. Por aquí también. Lo mismo. Bueno, Lo mismo igual. buenísimo. Eso. Eso, mis campeones y campeones. Ahora 52. De un grupo de 100 personas, 40 de ellas son fumadores. Un 20%. Yo cuando leí esta pregunta, yo dije, le voy a aplicar cañonazo, como en la pregunta anterior, pero después yo mismo dije, escúchate cuando tú en clase le decías que no hay dos preguntas que pregunten, valga la redundancia, el mismo objetivo. Entonces yo hice tablita. Tenemos un total de 100 personas. Bueno, vamos a poner fuma, no fuma. Voy a poner tiene enfermedad, no tiene enfermedad. Entonces yo simplemente saqué los porcentajes, como acá más encima me dijeron el 100 es 100, así que estupendo. 40 de ellas son fumadores, tengo 40 acá, tengo 60 acá. Un 20% de los fumadores no presenta ninguna enfermedad, por lo tanto es el 20% de 40. O sea, 40 por 0,2, que serían 8 acá. ¿Sí o no? 20% de los fumadores no presentan enfermedad, por lo tanto, eso menos 40 nos da un total de 32 que tiene enfermedad. Ahora, al seleccionar a una persona al azar del grupo total, la probabilidad de que presente una enfermedad respiratoria es del 35. O sea, que tenga una enfermedad respiratoria son 35 personas, por lo tanto, estos son 3 personas. Y para completar el 100, como este es 3 y este es 60, sería 60 menos 3, que sería 57, ¿o no? Y por lo tanto, acá tenemos 8 más 57, que sería 65. Y después digo, al seleccionar a una persona al azar del grupo, ¿cuál es la probabilidad de que no fume? Dado que no tiene ninguna enfermedad respiratoria, no ocupar la palabra dado de manera súper explícita, dado que no tiene ninguna enfermedad respiratoria, o sea, nuestro espacio muestral se redujo a 65, y cuál es la probabilidad de que no fume, o sea, sería 57 de 65. Yo por lo menos creo que esta pregunta con tabla era bastante más amigable, dado que teníamos un total. ¿Cierto? Yo hice como con ramitas y sí, me tomó harto igual tiempo. O sea, llegué a la respuesta, pero ahora lo veo y era demasiado simple hacerlo así. Con tablita. Sí. Bien. ¿Los demás chiquillos, chiquillas? No, lo hice igual que el anterior, con ramitas. Con ramita. Ya. Pero llegaron a la A, ¿o no? No, porque no sumé el 8. Ah, bueno. Pero bueno, nada. O sea, que nada que hacer. Digamos. Suficiencia de datos. ¿Se acuerdan? Una por sí sola, dos por sí sola, ambas juntas. Veamos. Se puede determinar el valor numérico de 3 elevado a más 2. ¿Qué necesito? Solo conocer A. ¿Por qué? Si se conoce el valor de 2 elevado a, ¿se acuerdan los que eran conmigo el primer ensayo de la M2? ¿Se acuerdan? Que era una de logaritmo muy parecida a esta. Porque si yo conozco cuánto vale 2 elevado a 5, da lo mismo, entonces a través del logaritmo, lo que ustedes quieran, tienen el valor de A, check, y ahí tenemos el valor de eso, check. Una por sola. ¿Qué le hace a ¿Era mayor que la cero? A? Sí. Ya, qué bueno. Que le hace a mayor o menor que cero, en verdad, me da lo mismo, ¿ah? Pero era la A. 54, a ver, dice, la distancia entre dos números enteros en la recta numérica es 45.
voy a suponer que el número mayor es, perdón, que el mayor es y y que el menor es x. Entonces, como la distancia es 45, digo que y menos x es 45. Ahí tengo ecuación número 1. Se pueden determinar ambos números. Número 1 dice, un número es positivo y el otro es negativo. Es como, ya, gracias. Yo le puse una carita feliz al número 1. Gracias por decirme que son positivo y negativo. No me sumó. Por lo tanto, como no es la 1, se me descarta la A y la D. Me voy a la 2, donde me dice que un número es el sucesor del inverso aditivo del otro. Un número es el sucesor del inverso aditivo del otro. El inverso aditivo del otro es menos i, por ejemplo. Sucesor más 1, x es igual a menos i más 1. Por lo tanto, yo dije, tengo un sistema de ecuaciones, pero voy a verificar que tenga solución única. La primera ecuación es menos x más y es igual a 45. Y la segunda solución, fíjense que nos dio x más y es igual a 1. Listo, solución única, check. O sea, 2 por sí sola. Ahora, si usted me dice, pero profe, ¿cómo usted pudo ver de que el x era menos y más 1 y no que y era igual a menos x más 1? Da lo mismo. Da lo mismo. ¿Ok? Porque en el peor de los casos uno les va a dar menos 2 y el otro les va a dar 10. O les va a dar menos 10, perdón, no les va a dar menos 10 y el otro les va a dar directo. No pasa nada. ¿Ya? Así que la 54 era la B. Y finalmente, cada uno de los estudiantes de los 2 terceros medios llevan una botella individual para hidratarse, también con arbolito. Entonces, al seleccionar a un estudiante de tercero medio de este colegio, se puede determinar la probabilidad de que sea mujer. Entonces, hice la ramita acá, hombre, mujer, puede ser agua, o puede ser jugo, puede ser agua, o puede ser jugo. El 60% de los estudiantes dice, se puede determinar la probabilidad de que sea mujer que lleva, o sea una mujer que lleve agua. En el fondo, lo que necesitamos acá es calcular esta probabilidad completa. Entonces, una mujer que lleva agua. El 60% de los estudiantes son hombres, por lo tanto, con la A tengo 60% acá, 40% acá. Y de estos, de los hombres, 5 sextos llevan agua. Por lo tanto, un sexto lleva jugo y hasta ahí quedó. No me sirve nada. Y los 2 tercios de las mujeres llevan jugo. Entonces, los 2 tercios de las mujeres llevan jugo, un tercio lleva agua, y ahí tengo. Entonces, ambas juntas, ahí tengo entonces 4 de 10 por 1 de 3, y que sea lo que Dios quiera, ese numerito, pero ahí está la respuesta. ¿Bien? Perfecto. Y esta fue nuestra temida, odiada y llamada al mismo tiempo M2. A ver, antes que nos despidamos, quiero que me cuenten sus impresiones, que alguien les dé la palabra. ¿Qué les pareció? ¿Se fijan que había que fijarse en hartas cosas? Sí. Pero estaba abordable, ¿no? ¿Qué creen ustedes? La verdad es que sí, estaba muy abordable. Claro, como usted dijo al principio, necesitaba de preparación y todo, pero tampoco se salía del margen si uno le había puesto el estudio que se requería. Ya. Eso siento yo. Claro, o sea, había en varios detalles, analizarlo bien, pero estaba abordable. Buenísimo. Buenísimo. Yo coincido con Matías. Tengo muchos conocidos, muchos amigos que salieron súper, súper mal de la prueba. Súper tristes, súper decepcionados y personas que yo considero súper capaces de matemáticas. Entonces es verdad que la manera en la que nos enseñó a abordar problemas este año ayudó demasiado a poder hacer esta prueba. Y yo siento que rendí bien, quizás no perfecto, pero estoy súper contenta. Salí súper feliz. Qué bueno. Qué rico escuchar esos comentarios. Bueno, chiquillos, parto por las señoritas. ¿Sí? Bueno, a ver, antes de cerrar, yo también les quiero comentar algo sumado un poco a lo que dijo la Domi. Una de las cosas fundamentales del tema de la preparación es el prepararse bien y el que no nos vendan humo, ¿cierto? Que como siempre he dicho, de hecho, a mí me dio una pena espantosa salir de la prueba y ver a niña llorando. O sea, una niña estaba hablando, parece, con su mamá o con su papá,
y era como ese típico llanto sollozo, me dio una pena espantosa y me da lata en el fondo cómo la gente que se dedica a prepararlo a ustedes para la prueba no se dedique de real manera y que en el fondo siga manejando habilidades que no se están evaluando. O sea, ustedes se dieron cuenta que hoy día lo que había que darse cuenta era, pucha, leer el detalle, todos esos comentarios que hizo la Flo, el Benja, Daniel, la Domi, Martín, José, la Peña, Matías, ¿sí? Ian, o sea, todo eran detalles, o sea, no eran grandes cosas numéricas, excepto esa pregunta que todos decimos que era una reverenda lata, pero aparte de esa pregunta, era tal como muy, oiga, como dijo el Benja, oiga, pero son enteros, entonces son varias cosas que ustedes afortunadamente ya ven con otro ojo por la preparación que entre todos trabajamos, pues chiquillos. Así que nada, pucha, Domi, Flo, Feña, José, Martín, Matías, Daniel, o sea, Benja, Ian, ¿qué más les puedo decir que agradecerles? Tuvimos casi 2 horas haciendo esto, después de un día agotador, siendo que ya es tarde, mañana tienen la M1, así que chiquillos, les deseo el mayor de los éxitos posibles. Muchas gracias por siempre seguirme en las locuras, acompañarme, chiquillos. Y nada, chiquillos, chiquillas, mañana denle con todo, rómpanmela como le hicieron hoy día, así que nada, pues sí, un abrazo cariñoso a todos y nos vemos en la siguiente, pues. Que tengan linda noche. Chao, chao. Chao, profe, suerte a usted también. Nos vemos. Profe, nos vemos. Chao, Cuídense. profe. Chao, Chao, profe. Chao, profe. Que esté Nos bien, nos vemos, vemos. buenas noches.